Hola y bienvenidos a las tertulias científicas de Emprendedores Científicos. Soy Carlos Cosculluela y soy miembro de la Junta Directiva de la Sección Española para el Avance de la Ciencia. Con esta sección, desde la asociación, lo que se quiere es dar a conocer a aquellos científicos o científicas que han dado el salto a constituir una empresa a raíz de una investigación, así como conocer cómo esta investigación puede beneficiar a la sociedad. En esta ocasión contamos con Gabriel Álvarez Menéndez. Bienvenido, Gabriel. Muchas gracias. Gabriel es licenciado en Química y de máster y en Ciencias Analíticas y Bioanalítica. Y está hoy como cofundador y CEO de Neuroscience Innovative Technologies, más conocido creo que como Neurotech. Esta empresa se dedica al desarrollo de soluciones innovadoras para el tratamiento de enfermedades neurológicas. Gabriel, me gustaría que nos comentaras un poquito mejor en qué os estáis centrando en este momento en la empresa para poder dar solución a estas enfermedades. Sí, bueno, Neurostech al final es una spin-off que nace de una investigación previa de la Fundación Neurociencias. Constituimos en junio del 2020, vamos a hacer 2 años de vida, con el objetivo principal de desarrollar y buscar alternativas para el tratamiento de estas enfermedades neurodegenerativas que, como bien sabéis, no tienen cura. El principal problema que existe para el tratamiento de estas enfermedades es la presencia de lo que se denomina la barrera hematoencefálica, que esta barrera separa el sistema nervioso central del resto del organismo, ¿no? Es una barrera que todos tenemos, que al final lo que impide es el paso de cualquier virus, de cualquier patógeno, directamente al sistema nervioso central. ¿Cuál es el inconveniente? Que los fármacos administrados vía sistémica se encuentran con el problema de esa barrera hematoencefálica. Por eso la industria farmacéutica en estos 25 últimos años, que ha desarrollado numerosos fármacos, estos fármacos al final no consiguen la aprobación y están guardados en un cajón. Por lo tanto, el problema no es la actividad del fármaco en sí, sino hacer que el fármaco llegue a actuar donde tiene que actuar, ¿no? Entonces, inicialmente estamos muy enfocados en el desarrollo de un dispositivo implantable para la pseudoliberación intratecal de fármacos. ¿Qué quiere decir esto? Que será un dispositivo que actuará directamente en el sistema nervioso central, pero ponemos el apellido de pseudoliberación porque el fármaco siempre va a estar atrapado dentro del dispositivo. Por lo tanto, nunca va a tener contacto directo con el organismo, evitando así cualquier efecto secundario indeseado. Y como has comentado, sois bastante jóvenes, ¿no? Desde el 2020 es cuando se constituyó la empresa. Hasta ahora, ¿qué logros habéis conseguido? Y sobre todo también luego los retos que tenéis, ¿no? O sea, lo que habéis conseguido hasta ahora y lo que veis que en el largo plazo, corto plazo, queréis conseguir. Bueno, al final, actualmente estamos en un nivel de desarrollo de un TRL5. Como te decía, esto venía de una investigación previa ya de años de la Fundación. Por lo tanto, aunque hayamos constituido bastante reciente, tenemos ya mucho camino andado. Al final, todo esto lo está soportando una patente, el dispositivo está patentado, no solo a nivel nacional, sino en los principales territorios del mundo. Está patentado en Canadá, en Estados Unidos, en toda la Unión Europea, en Japón, en China, en Australia, bueno, en los principales territorios mundiales. Esto es lo que nos protege nuestro desarrollo, ¿no? Y una vez que conseguida la patente, pues ya se empezaron a hacer muchísimos resultados, o sea, obtener muchísimos resultados de distintos ensayos, tanto in vitro, que in vitro, pues al final los resultados son muy prometedores. Conseguimos esa permeabilidad selectiva de las moléculas tóxicas frente al fármaco, es decir, el fármaco no se escapa del dispositivo, sin embargo, las moléculas tóxicas que pretendemos atrapar sí que entran en el dispositivo. Incluso ahora ya estamos en una fase in vivo. Actualmente estamos trabajando con roedores, con buenos resultados también. Hemos desarrollado un preprototipo del dispositivo para humanos, porque lógicamente el tamaño del roedor es muy distinto, tuvimos que miniaturizarlo bastante, y ese dispositivo está implantado ya en aproximadamente 16 roedores a día de hoy, con unos resultados ya preliminares también muy prometedores. Al final, si comparamos ratones transgénicos de enfermedad de Alzheimer tratados frente a los no tratados, hemos visto cómo hay una disminución considerable de las placas amiloide, por ejemplo, que son responsables de la enfermedad Alzheimer. Veo que los resultados son prometedores. Luego, aparte, roedores y luego pasaréis a cerdos, ¿puede ser? Sí, ese es el camino. Actualmente podríamos dividir el ensayo en roedores en 2 fases. La fase 1 ya está concluida. Estamos ahora haciendo la fase 2, que al final tiene que ver un poco con el recambio del fármaco, ya que el dispositivo te permite recambiar fármaco. Como el fármaco está atrapado dentro del dispositivo, hay que recambiarlo de manera
vamos a decir manual, pero es una cosa muy sencilla, es simplemente con una jeringuilla extraer de la cavidad en la que está incluido el fármaco, sacar lo que hay ahí dentro y volver a colocar fármaco nuevo. Entonces estamos estudiando, en lugar de a 3 semanas este tratamiento de los ratones, pues ya hacerlo a 8 semanas con recambio de fármaco por el medio. Esto es la fase 2. Paralelamente hemos comenzado ya con el rediseño de cada uno de los componentes del dispositivo para humanos, con toda la regulatoria preclínica asociada a este tipo de dispositivos, que es bastante compleja. Y estamos empezando a tener contactos con un animalario, un centro que solo existe uno en este país, que es el Jesús Sosón, para empezar a criar una piara transgénica de cerdos, los cuales probablemente en el mes de octubre, bueno, más bien de cara a final de año, se les pueda ya implantar el dispositivo listo para humanos. Esa sería nuestra quizás última fase, porque desde una compañía como Neurostec va a ser muy complejo ya iniciar ensayos clínicos en humanos. Nuestra idea es licenciar la tecnología una vez superados los ensayos en cerdos, con toda la regulatoria aprobada para humanos, porque el dispositivo que se va a implantar en cerdos va a ser el mismo que se va a implantar en los humanos. Genial. Y para todo este proceso habéis necesitado financiación, entiendo. Sí. ¿Quién os ha apoyado financieramente, ¿no? ¿Quién ha apostado de alguna manera también, ¿no? por vosotros? Bueno, pues al final los socios promotores ya hicimos un pequeño esfuerzo. Es una empresa que ya sale ciertamente capitalizada, con un capital inicial de 100.000 euros. Para los socios promotores ya fue, como os decía, un esfuerzo importante. Hemos cerrado también una primera ronda de inversión en la que han entrado 2 inversores industriales locales, ¿no? Y a su vez también hemos recibido bastante apoyo público, que en este tipo de proyectos es fundamental acompasar las 2 financiaciones, tanto la privada como la pública, ¿no? Desde organismos regionales como el IDEPA, como el propio CEI, como FICIT, hemos recibido financiación, fase 1, por ejemplo, de BTD del IDEPA, una Jovellanos de ayuda a contratación de tecnólogos, bueno, varios proyectos, y actualmente también a finales de año hemos recibido una gran noticia, que hemos conseguido un Neotec a nivel nacional del CDT. Uh-huh. Bueno, o sea, eso está bien, ¿no? En realidad, creo que es importante que los socios promotores, ¿no? Pongáis dinero en el proyecto, porque eso significa que realmente confiáis en él, ¿no? Y creo que eso de cara a inversores también es un incentivo, ¿no? Decir, oye, pues es que si vosotros estáis también poniendo vuestro dinero, pues significa que realmente creéis en él, ¿no? O sea, sí, y al final ahora pues ya nos estamos moviendo en una segunda ronda de ampliación de capital, también necesaria para culminar, bueno, todos estos estudios que te decía que están en marcha, y es que justo ahora mismo la tenemos abierta. Esperamos cerrar esta ronda antes del mes de abril y quizás el año que viene ya una ronda mucho más importante para ya culminar los ensayos en cerdos. Al final son proyectos que demostrar cada una de estas evidencias pues es quemar bastante dinero en cada una de las etapas. Nada, pues si alguien está viendo este vídeo y le interesa invertir, entiendo que no tendría el problema, ¿no? De contactar contigo, o en este caso... No, justo ahora mismo además sería bienvenido. Por eso. Gabriel, el motivo de emprender, de constituir la empresa, ¿cuál fue? O sea, ¿cuál fue tu motivación o vuestra motivación del equipo, ¿no? El dar ese paso, que yo siempre digo que es complicarse la vida, ¿no? Pero... Bueno, al final el equipo está formado por varias personas en las que ya confiábamos unos en otros, que ya llevábamos años trabajando. Yo en el pasado he estado trabajando y dirigiendo otra startup, tenía experiencia ya, una amplia experiencia en este mundo de emprender, ¿no? Una compañera que también había salido de esa startup, pues a día de hoy también socia fundadora, otro chico que había conocido en el marco de un programa que habían hecho aquí en Asturias que se denominaba Se Busca CEO, en el que trataban de poner perfiles tecnológicos, técnicos más como el mío, ¿no? En contacto con gente que venía ya de la industria, del mundo empresarial, y ahí conocí a una persona, José Rafael Martínez Permuy, que también, bueno, el chico con el que inició los contactos con vosotros, ¿no? Que bueno, tenemos una muy buena relación, además la parte de inversión, de desarrollo de negocio la lidera prácticamente él, y todo esto junto con el neurólogo, que es el ideador de toda esta historia, del propio dispositivo, del mecanismo de acción, ¿no? Con él llevaba trabajando ya desde hace 6 años aproximadamente. Entonces, cuando yo salí de la antigua startup, empezamos a trabajar, tanto mi compañera Catusia Prado, que era la que os citaba antes, y yo mismo, en la Fundación Neurociencias,
que era la que llevaba haciendo esta investigación estos últimos 6 años, y bueno, llegó un momento en el que había ciertos intereses, ciertos contactos, y veíamos que era muy difícil acelerar el proceso de desarrollo, intentar monetizar todo lo invertido hasta la fecha desde una propia fundación. Entonces, en ese momento es cuando empezamos a sentar las bases de crear Neurostec como una spin-off de la propia fundación. Muy bien, yo creo que es fundamental eso que has comentado, ¿no? El que haya varios perfiles diferentes en la empresa, ¿no? Pues que más se dedique más al tema del desarrollo de negocio, el propio investigador. Yo creo que eso es, desde mi punto de vista, clave, ¿no? Y esa acción, ¿no? que dice se busca CEO, creo que es fundamental y necesario hacerla. Para terminar esta pequeña tertulia contigo, es una pregunta un poquito amplia, pero bueno, va a ser a tu experiencia, ¿no? Ya dirigiendo también o participando en otras empresas. ¿Qué acción impulsarías tú en España para tener un tejido empresarial científico más potente? Sé que es una pregunta muy amplia, pero bueno. Sí, es muy amplia, existirían muchos mecanismos. Pero bueno, principalmente desde mi punto de vista, simplemente voy a hablar desde mi punto de vista, que es bastante modesto. Sí. Creo que dentro del ecosistema que se está creando, porque existen en todas las regiones comunidades que son punteras, como el País Vasco, como en Barcelona principalmente, incluso en Madrid, bueno, pues están quizás más avanzados. En las otras comunidades vamos un poco más como a la cola, ¿no? Pero es verdad que se está creando una especie de tejido empresarial del ecosistema biosanitario, que además cada día está más de moda, pero quizás no somos buenos en comunicarlo. Quizás hace falta darle un impulso a esa... pero más que comunicarlo, no hablo de los medios, que a día de hoy sí que están muy involucrados. Cada 2x3 en prensa salen noticias de empresas de biotecnología, del propio ecosistema, se le está dando mucho bombo. Pero esto no cala en la sociedad. Creo que ahí es responsabilidad de todas estas conversaciones que mantenemos entre la gente de la calle, decirles, contarles lo que hacemos, a qué nos dedicamos, porque al final ten en cuenta que son proyectos que, aunque las empresas sean pequeñitas, como la nuestra, pues todas tienden a crecer. Hay ejemplos, hablo aquí de Asturias, hay ejemplos de empresas que empezaron pues con 4 trabajadores, que a día de hoy son casi 50, que van creciendo, que al final dan riqueza a la propia región. Y bueno, creo que es importante que la sociedad sea consciente de que existe esta posibilidad. Y no solo la sociedad, sino también los propios egresados de la universidad, ¿no? Que también se den cuenta que es una oportunidad laboral. Y quizás esto nos haya abierto bastante los ojos la situación actual que estamos pasando. La pandemia creo que ha sido... Bueno, todo el mundo sabe que ha sido una cosa muy mala, pero a su vez sí que nos ha abierto los ojos para ver que hay oportunidades. La gente en sus casas ha empezado a pensar en hacer cosas, en intentar un mundo que se les quedaba muy lejos de emprender, pues ¿y por qué no? ¿Por qué no hacer cosillas, no? No te hablo de que tenga que ser empresas de laboratorio, de trabajo muy de investigación, pero sí que de temas tecnológicos, de temas de TIC. La gente ha dado un paso al frente y yo creo que como que nos ha sacudido, que la pandemia nos ha hecho, bueno, ver un poco la realidad y ver que existen otras alternativas, que no simplemente estar lanzando currículums por ahí que te contraten grandes multinacionales. Eso en este país es bastante complejo y es una pena porque el nivel de formación de la gente es muy alto. Sí. O sea, desde mi punto de vista creo que tiene que ser una labor pedagógica, pero en el día a día, en la calle. Sí, o sea, creo que has dado en el clavo y de hecho con estas tertulias un poco buscamos eso, ¿no? Dar esa visibilidad a aquellas personas, a aquellas empresas que están poniendo su granito de arena en dar solución a enfermedades que la sociedad tiene. Entonces, creo que eso es fundamental. Y lo que creo que también, por otro lado, es el que en las universidades también se inculque de alguna manera, ¿no? O se visibilice también, ¿no? Que se puede emprender, que es otra alternativa profesional, que como he dicho antes es complicada y es complicada la vida. Sí. Pero bueno, yo al final les diría lo siguiente: a la gente que tenga el gusanillo de emprender, mi primera pregunta sería muy clara. Al final es: ¿cuál es tu capacidad de resiliencia? Yo creo que esa es la clave para poder llegar a dar el paso de emprender, porque es cierto que es un camino complejo y que, bueno, te vas encontrando con muchísimos obstáculos que, bueno, en un trabajo cotidiano no los tienes día a día. Sí. Pues yo creo que vamos con estas dos ideas, ¿no? Que has dicho de la importancia de comunicar, de que también, ¿no? en la universidad de alguna manera se dé esa visibilidad del científico emprendedor.
pues daría por concluida la tertulia. Muchísimas gracias, Gabriel. Espero que tengáis buenos resultados, que se animen más inversores, ¿no? en vuestro proyecto. Y nada, a ver si dentro de unos años nos volvemos a ver y me cuentas, pues eso, que sois muchísimos de la empresa, aunque tú ya has dicho, ya la he dejado. Pero bueno, que al menos que los resultados lleguen a la sociedad, que al final creo que es lo... Sí, es lo esa es relevante. la clave. Al final son patologías que son muy duras de sufrir. La gente bueno, hay pocas familias que no hayan pasado este tipo de patologías porque las enfermedades neurodegenerativas todas tienen una cosa en común. Al final su progresión suele ser lenta, pero es bastante compleja y no solo afecta al propio paciente, sino a toda la gente que lo rodea. Y bueno, yo creo que es una lacra a la sociedad que nuestro reto pues al final es intentar que estas patologías que a día de hoy no tienen cura, pues poder poner en el mercado una herramienta que permita que esos fármacos que sí son muy buenos puedan llegar a actuar donde tienen que actuar. Entonces, creo que hay que intentarlo. Sí, sí, sí. Y enhorabuena por intentarlo. Muchísimas gracias, Nada, a Gabriel. vosotros un placer y un Un saludo. placer. Adiós.